Vamos a nuestra entrevista central del día de hoy con un joven que tiene talento para la parte económica, habla de todo y representa uno de los poderes del país, que es el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Vicepresidente del CONEP, César Dargan, está con nosotros. Te Bienvenido, don ahorraste César. ahora que dijiste ahorita, amigo tuyo, Sí, que no, creo que era hermano mejor mío, parte. hermano mío. Gilbert, Giselle, Paola, Sí, qué bueno estar con ustedes esta claro, mañana, que además hay equilibrio de género esta mañana, o sea claro. Sí, que sí, Como dos, debe de dos, ser, como como debe debe de de ser, es más, Ahorita yo estaba en el medio, pero me sentía bien porque bendito soy entre todas ellas. bueno. Dijo, Bueno, pues como, sí. Hay mucha preocupación en el sector laboral por el tema del Código del Trabajo, cómo va el proceso, se ha estancado. Y en esa pregunta también quiero incluir lo de la cesantía. ¿Es cierto que es el punto de quiebre en este proceso? Empezamos con todo entonces ahí. Estamos Mira, no yo fáciles, creo César. yo creo que más que preocupación, hay mitos y realidades de lo que está ocurriendo en este momento. Y si me permite ponerlo en contexto, nosotros tenemos un código laboral del año de 1992. El año pasado cumplió 30 años. Es un código de un país que ya no existe. Es un código que actualmente tiene que abordar inclusive modalidades de trabajo que no se pensó que podían existir. En el 92 las personas no se imaginaban trabajar de su casa o tener horarios diferentes a los que uno se acostumbraba de un 8 a 5 y muchas de las cosas que han venido ocurriendo en esta etapa. Entonces, estas conversaciones fluyen, hay un diálogo tripartito entre el sector sindical, el gobierno y el sector de los empleadores. Muchos temas, tú mencionas el de la cesantía. El de la cesantía es uno de los detalles que se está viendo porque dentro del contrato de trabajo, que como digo hay muchas modalidades, se puede terminar de diferentes formas y si una de ellas es por decisión unilateral del empleador, la que tiene que pagar al trabajador esa cesantía es uno de los aspectos que se está revisando. No se está solicitando que se elimine la cesantía, pero sí que revisemos y adecuemos para que podamos generar las condiciones de tener más y mejores ¿Qué empleos. tipo de adecuación sería, Dargan? No retirarla, pero ¿qué tipo de adecuación? En primer lugar, Gilbert, que se respeten los derechos adquiridos, es decir, todo trabajador que actualmente está bajo una modalidad del contrato de trabajo, cual que fuese, se mantienen sus derechos sin variación hasta que termina ese contrato de trabajo. En segundo lugar, que para nuevos contratos de trabajo, porque se exploren diferentes posibilidades. La cesantía aquí en República Dominicana en la actualidad no tiene techo, es decir, se va acumulando en el tiempo. Y eso genera un pasivo, eso genera una deuda para el empleador, para la empresa. Muchas veces eso es lo que se convierte en un arma de doble filo, porque Sí. hay empresas que no ajustan los salarios precisamente para no acumular más Para que deuda. no crezca eso. O hay empresas que se mantienen en la informalidad, y en nuestra economía el 57% de la economía es informal, precisamente porque no pueden responder a estas condiciones. Entonces, aquí poniendo en el centro de la ecuación, Giselle, que era lo que mencionabas, a los trabajadores, cómo podemos tener más y mejores condiciones, pero al mismo tiempo creando un ambiente favorable. Y yo creo que esto no tiene que ser hostil, esto tiene que ser de mutuo acuerdo y generar la armonía que se necesita. yéndonos ahora al sector empresarial, en el mundo global se habla de una guerra de recursos naturales y vemos que República Dominicana pues se ha sumado probablemente a esta búsqueda y eso se visualiza con las relaciones internacionales y diplomáticas que se ha creado ahora con Guyana, que luego de su abundancia o conocida abundancia en petróleo y gases, pues se ha convertido en un país pues atractivo para toda la región. ¿Cuál es la opinión de CONEP con esta apertura comercial, ya que la política exterior, todas las acciones de la política exterior obviamente se reflejan en la política nacional? Paola, tú eres una apasionada de la política exterior, por lo cual sé que haces la pregunta con suficiente base. República Dominicana es una isla o es parte de una isla, pero nosotros no estamos aislados al resto del mundo y mucho menos a nuestra región. Con el Caribe, que son nuestros vecinos más cercanos, y hablábamos de ese terremoto hace Sí. apenas algunos minutos, nosotros a la fecha mantenemos dos acuerdos comerciales. Un acuerdo de libre comercio con el CARICOM desde el año 98 y un acuerdo de asociación económica con la Unión Europea que incluye al Caribe desde el año 2008. Guyana, que es uno de los estados que conforman esa asociación, pues es un socio, digamos, no tradicional de nuestro país. ¿Qué diferencia ocurre en este momento? Bueno, y también muchas veces uno ve a Guyana como parte del Caribe anglosajón, pero Guyana es parte del continente de Sudamérica. La diferencia es ahora mismo precisamente el potencial que tiene en materia de energía, de gas, de petróleo, en recursos naturales, en madera, Guyana, cuya economía es ahora mismo la de mayor crecimiento y mayor potencial en la región.
Entonces, precisamente para afianzar y profundizar esa relación, se han producido estos acercamientos en los últimos días, que nosotros entendemos que es algo sumamente positivo. Nuestro país tiene muchos retos. Hablamos hace un momentico del tema laboral, pero el tema energético es quizás una de las tareas pendientes que nosotros tenemos. Y hemos evolucionado. En el año 2000, el 85% de todo lo que nosotros producimos venía de derivados del petróleo. Hoy ronda el 15-20%. Entonces, para tú irte al gas, para tú ir a la energía solar, a energía eólica, tienes que precisamente estar constantemente buscando opciones y eso es lo que se abre en esta coyuntura. Ayer yo veía un reportaje que salía en uno de YouTube y presentaba los 9 países que están que serán los más ricos de América Latina en materia económica de aquí al año 2028. Y República Dominicana aparece en tercero con un PIB exorbitante, de acuerdo a las proyecciones que se hacen. ¿Ustedes prevén que República Dominicana podría ser de los países de América Latina de mayor fortaleza económica para el año 2028 como se proyecta? Gilbert, la semana pasada el CONEP celebró su 60 aniversario. 60. Y anunciamos un estudio que ojalá venir en las próximas semanas, inclusive y tener la primicia con ustedes, de cuál es el peso real de la economía en República Dominicana. Me interesaría leer cuál es el informe. aporte del sector privado y sobre todo cómo ese crecimiento cambia la vida de las personas. Porque todos esos números que se ven tan grandes y el PIB y las exportaciones, cómo eso realmente está cambiando la vida de los dominicanos. Con los datos preliminares que nosotros tenemos a la fecha, en las últimas 3 décadas, República Dominicana efectivamente es una de las economías más pujantes. En estos momentos, si nosotros sacamos a Guyana de la ecuación, Panamá y República Dominicana han sido las economías de mayor crecimiento. Dice que Panamá será la número 1, el más rico de América Latina. Pero si nosotros vemos el Producto Interno Bruto, es decir, la cantidad de bienes y servicios, la cantidad de riqueza que se genera en los países, nosotros este año estamos llamados a convertirnos en la 6ª economía de toda la región de Latinoamérica, inclusive superando a Ecuador. Entonces, el trayecto que ha seguido nuestro país, sobre todo, se distingue porque ha sido constante. Nosotros hemos tenido países que suben y tienen un momento de mucho crecimiento, pero luego caen. En el nuestro ha sido lento y realmente en estos últimos años hemos tenido 2 momentos, cuando la crisis bancaria aquí en el año 2003 y a inicios de los 90 con los temas de la guerra del Golfo, pero nuestra economía se ha mantenido en ese crecimiento y los augurios son bastante positivos. Factor principal para que tengamos ese crecimiento. Yo diría que hay 2. Uno de ellos es la diversificación que hemos podido tener. No todos nuestros huevos están en una canasta. Exacto. Entonces nosotros aquí tenemos turismo, pero tenemos industria, tenemos comercio, tenemos grandes empresas, pero tenemos que el 95% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores, es decir, son MIPYMES. Entonces tenemos una diversificación de nuestra base. Pero usted, el sector privado, hace un gran aporte con la generación de empleo. Sí, pero el segundo factor que es importantísimo es el factor confianza. Nosotros tenemos una economía que crece, pero en un ambiente de estabilidad política. Y yo los escuchaba con atención de lo que pasa en La Vega y si hablamos de lo que pasa en Santiago, o que si el presidente dijo que se reelige o no, todo eso es parte de nuestro carnaval político. Nosotros sabemos aquí que iremos a unas elecciones el año que viene, que alguien ganará, los otros no ganarán, pero el país sigue. Entonces, esa confianza que nosotros hemos podido generar aquí nos distingue del resto de la región. Pero esas palabras son claves, estabilidad política. Entonces, ¿qué opinan ustedes como sector empresarial de los casos de corrupción que vemos aquí en la República Dominicana, del caso de la Cámara de Cuentas, que afecta totalmente a esa estabilidad política a la que mencionas? Mira, en cuanto a la corrupción, hay algo peor que es la impunidad. Es cómo van produciéndose en el tiempo casos de corrupción que no son sancionados, no son perseguidos y eso se convierte inclusive en un incentivo para que sigan ocurriendo. Por eso nosotros hemos dado todo nuestro respaldo a las acciones que está haciendo el Ministerio Público, que cumpliendo con el debido proceso y acorde a lo que puedan decidir los tribunales, pues sancione los casos que sean evidentes. Eso es algo que en los últimos años en nuestro país y en el mundo ha tenido mayor relevancia precisamente porque sin un ambiente de seguridad jurídica, sin la transparencia adecuada, tú no puedes hablar de un clima de confianza. Entonces, todo esto va en el mismo paquete de lo que mencionas, la situación actual en la Cámara de Cuentas. No preocupa la discusión y la disputa de que si interrogaron o no interrogaron.
es que por la jerarquía que tiene una institución como la Cámara de Cuentas, que no se puede enfocar en lo que realmente tiene que hacer, que es precisamente fiscalizar el uso de los recursos públicos, eso es lo que preocupa. Entonces, lo que esperamos es que tenga una solución lo antes posible, porque la Cámara de Cuentas tiene demasiada importancia en todos estos temas que estamos hablando. César, vemos un sector empresarial muy cercano al oficialismo y en caso de que el presidente Luis Abinader confirme que se va a montar en el tren de la reelección, ¿el sector empresarial apoyaría? No, mira, al menos lo que representa el Consejo Nacional de la Empresa Privada, hace años que establecimos bastante claro de que no somos un partido político. Podemos tener cercanías y distancias con los gobiernos de turno, y así como con el actual, antes lo achacaban al anterior o al anterior. Sí. Entonces, este es un país que precisamente generando ese nivel de confianza, nosotros tenemos la más fluida de las relaciones con el gobierno actual y con el presidente Luis Abinader. Podemos emprender muchas acciones juntos. Cuando hemos tenido que mantener distancia o tener diferencias, también las hemos tenido, pero en un ambiente de respeto que lo que hace es motivar a seguir creyendo en nuestro Dargan, país. ustedes como empresarios siempre están montados en la ola de la modernidad y del progreso de los países, y incluyendo los marcos jurídicos. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que se implemente el tema de los debates entre los aspirantes presidenciales ahora en este proceso electoral venidero? Irving, no deberíamos estar hablando de eso. En pleno año 2023. Ustedes vieron los lentes que sacó ayer Apple. O sea, la sí. última innovación Sí. que hay en eso que uno veía en los muñequitos, Sí. que veía en el futuro. Pensar en ese tipo de tecnología, pensar en la población joven que nosotros tenemos, pensar en lo que en el mundo actualmente está ocurriendo y que todavía aquí estemos debatiendo si hay debate, valga la redundancia o no, no tiene sentido. Entonces, 100% de acuerdo en que tenemos que apoyar los debates. Los debates no son solamente que se paren los candidatos en una tribuna, debates es que los ciudadanos sepamos en qué cree cada candidato, por qué este o por qué el otro, que podamos intercambiar ideas, que podamos proponer cosas que se ha escuchado. Conocer la propuesta de ese candidato que va a llevar a la población. Tú podrás estar o no de acuerdo con un candidato, pero al menos tú sabes, mira, sus creencias son esto, sus principios, sus valores, sus posiciones en su vida pública han sido estas. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Ojalá estas elecciones del año próximo permitan que a todos los niveles, no solamente al presidencial, también al congresional y al municipal, se debatan propuestas. ¿Cómo lograr? Ya deberían haber iniciado sí, entonces, correcto. porque estamos muy cerca del próximo proceso. Correcto. Dargan, ¿cómo lograr que en esos debates el candidato que salga electo por el pueblo, presidente de la República, cumpla con su palabra? Porque tenemos el caso de Petro en Colombia. Petro fue a muchísimos debates, lo ganó y ganó la presidencia de Colombia. Ahora está siendo cuestionado por una serie de elementos, en ello lo que tiene que ver con corrupción, y él se ha salido del carril de lo que prometió. O sea, ¿cómo lograr eso, de que ese candidato cumpla con lo que realmente se debatió y le prometió a la población? Yo creo que el debate precisamente lo que permite es conocer mejor quiénes son nuestros candidatos, por qué le damos nuestro apoyo, por qué el voto que es tan importante se va con uno o se va con Exacto. otro. En el sector empresarial, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, ha liderado este tema. Nosotros le hemos dado todo nuestro respaldo y ojalá ahora se pueda dar con mayor visibilidad. Pero esa preocupación que presentas con Petro la podemos presentar con muchos otros países de la región. Lo que ha ocurrido en México, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Chile, han sido cambios radicales en lo que había sido su modelo hasta ese momento. Y lo que tenemos que proteger aquí en la República Dominicana es precisamente lo que decíamos, ese triángulo virtuoso que tiene estabilidad política, crecimiento económico y sobre todo desarrollo y paz social. Y para nosotros tener eso bien cuidado, precisamente tenemos que empoderar aún más y enfrentar el principal flagelo que hay en nuestra región, que es el populismo. Un debate aguanta todo. Yo puedo venir aquí y decir lo que me plazca. De todo. Sin embargo, si no hay un seguimiento, si no hay la transparencia de analizar y profundizar y ver en el tiempo qué es eso que yo estoy diciendo, pues se convierten en palabras al aire. Entonces yo creo que el principal reto que tenemos de cara a estas elecciones es se debatan ideas y propuestas y al mismo tiempo que construyamos un muro de contención a ese populismo que crece en nuestra región. El pasado 1 de mayo, Día del Trabajador, el presidente de la República llamó a los sectores a sumarse a un pacto nacional de salarios que sea coordinado por el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps.
Él decía al día siguiente que ya eso estaba avanzado y que con ustedes, el sector empresarial, se habían acordado algunos temas. ¿Cuáles serían esos temas que ya se han viabilizado? Lo bueno de la coherencia es que permite uno volver a las mismas ideas. Y yo creo que con la transparencia que he hablado, nosotros en primer lugar hemos respaldado este llamado del presidente, que no es la primera vez que lo hace. Creo que es la tercera ocasión que hace un llamado a un pacto social que incluya muchos aspectos que tienen que ver con mejorar las condiciones en la República Dominicana. Pero hemos pasado de las promesas a los hechos. Lo que ha hecho el sector empleador en el año 2021 y en el 2023 han sido los 2 aumentos del salario mínimo más grandes en la etapa reciente de nuestra historia. Se acerca el salario mínimo al costo de la canasta básica. Esto no es suficiente, no es que estamos alardeando aquí que se ha avanzado o que se ha cubierto una brecha de años, pero lo que se ha demostrado precisamente en momentos de recuperación de la pandemia, incertidumbre global por guerras y situaciones inflacionarias, situaciones internas, lo que ha habido del sector empleador ha sido precisamente una muestra de compromiso, un aumento de un 21% en el año 2021 y un 19% ahora en el año 2023 en apenas 2 años. Entonces, viendo al futuro, porque no nos podemos quedar aplaudiendo el pasado, viendo el futuro, lo que tenemos es que generar las condiciones, modernizar nuestro código laboral, vencer y reducir la informalidad en nuestro país, lograr una mejor formación de nuestro talento para que estén acorde a los puestos de trabajo que se están creando en estos momentos. Entonces, ese conjunto de cosas son lo que permitirían acercar el salario real de las personas, no el nominal, no es cuánto es el mínimo, cuánto yo gano, sino qué yo puedo comprar con ese dinero que estoy ganando. ¿Pero en qué Y hay un consistiría compromiso específicamente ese pacto? Porque de acuerdo a los sindicalistas, lo que se buscaría es que de manera paulatina y gradual aumente automáticamente el salario, que no haya que esperar una discusión en el comité. Sería por ley, establecimiento de una ley. Está excelente salarial. esa propuesta. Sin embargo, lo que tenemos es que establecer criterios claros. ¿A qué me refiero? Si nosotros no sabemos dónde estamos, mucho menos vamos a saber hacia dónde nosotros vamos. Cuando nosotros fuimos a la negociación del salario mínimo en esta ocasión, llevamos criterios. Llegamos a un número, pero ese número estuvo fundamentado en criterios. ¿Cuáles fueron? Dijimos, bueno, hace 2 años hubo aumento de salario. ¿Cuál ha sido la inflación en estos 2 años? Es decir, la variación en los precios al consumidor en estos 2 años. Que hemos tenido picos, hemos tenido los niveles de inflación más altos en la historia reciente de la República Dominicana. Y a ese monto de inflación vamos a agregarle adicionalmente algo que pueda cubrir los años que vienen. Entonces llevamos una fórmula que permitió establecer criterios. De lo contrario, por ejemplo, si eso fuese automático y simplemente vamos y tú lo ajustas solo por inflación, el nivel de inflación en la República Dominicana normalmente es bajo. De hecho, ahora mismo el Banco Central acaba de anunciar que se está acercando a la meta de un 4%, pero hace apenas algunos meses tuvimos cerca de un 10%. Entonces, por eso es la importancia de tener criterios y que al final del día no pierda el valor en el tiempo, sino que se recupere César, y se pueda acceder. 2 cosas breves, porque nos queda poco tiempo. 3 pero no cosas, 3. Sí, porque queda una para ti también. El tema de la reducción de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central beneficia más al sector empresarial porque ya hubo una inyección de unos 94.000 millones del encaje legal para prestarlo al sector privado, para ponerlo en movimiento. Y en segundo lugar, el tema de la delincuencia en el país, los asaltos, no pone esto en entredicho esa estabilidad, esa paz social para crecimiento económico, el crecimiento económico en la República Dominicana. ¿Ustedes los empresarios se sienten atemorizados o han gastado presupuesto de más para poner más vigilancia en sus empresas? Mira, definitivamente cuando tú miras la ecuación hay factores que son muy económicos, hay intangibles como el de la seguridad que generan preocupación. Ahora bien, los actos de violencia y de criminalidad que ocurren en estos momentos no deben de tener el impulso de reformas profundas estructurales que se requieren. La reforma de la Policía Nacional, el establecimiento de políticas claras de seguridad ciudadana son fundamentales para que nosotros hagamos de esto algo sostenible en el tiempo.
El tema de la tasa de política monetaria, nosotros hemos felicitado y aplaudido la oportunidad en la toma de decisiones por parte de nuestras autoridades, sobre todo el Banco Central. En momentos de crisis de la pandemia, cuando la economía se detenía, fueron medidas expansivas, es decir, se bajaron las tasas para que hubiese recursos disponibles y la economía no se detuviera. Claro. En el tiempo fuimos uno de los países con una recuperación más rápida. Posteriormente, precisamente por un exceso de liquidez en el mercado, hubo un nivel inflacionario afectado también por factores externos y los precios subieron. Y lo que se hizo fue cambiar de políticas expansivas a políticas restrictivas. Se recogió el dinero, se aumentaron las tasas para poder controlar ese nivel de inflación. Como las señales que estamos viendo es que ya la inflación se acerca a la meta, entonces se han reducido de nuevo las tasas. Eso al final del día beneficia al país, no es a los empresarios, porque el consumidor tiene acceso a recursos a un mejor precio, porque la construcción se puede desarrollar. Pero los precios siguen igual de altos, César. Bueno, lo que pasa es que no se toma una decisión hoy y ya mañana tú ves el efecto. ¿En qué tiempo se verá el efecto entonces? Bueno, eso dependerá de cómo el mercado reacciona, pero evidentemente debemos esperar que en los próximos meses ya las cosas estén en un nivel diferente al que nosotros hemos estado viviendo en los últimos meses. Se ha normalizado la imagen del sector empresarial como el villano de la película, ¿verdad? Y la población o la empleomanía, pues digamos que como los sufridos. Un ejemplo de esto es el pacto salarial que mencionaba mi compañera Gisette. La gente hablaba en las calles cuando salimos con los micrófonos y dicen, el sector privado no quiere ceder quizás ese aumento que tanto se espera. Pero ¿cuáles son? A donde quiero llegar es que siempre se ve al sector privado o sector empresarial como los que más tienen, los que son los poderosos. Pero ¿tiene este sector algunos retos que lo esté aquejando en este momento? Porque Mira, no todo puede ser bueno. Paola, yo creo que en esa imagen que tú describes hay mucho de, como dijo hace un momentico, de mitos y realidades. Si nosotros nos vamos al empleo formal en la República Dominicana, el 70% lo generan las empresas privadas, que no son las grandes empresas, los grandes bancos, las grandes industrias. No, como dije hace un momentico, el 85% tiene menos de 15 trabajadores. Es desde el colmado, el salón, la farmacia, la panadería, la lavandería. Eso es generar con iniciativa privada oportunidades para que el resto se desarrolle. Si nosotros ampliamos y vemos, como dice el Banco Central, que el total de empleos, incluyendo los informales, es alrededor de 4.6 millones de dominicanos y que el 85% de eso vienen precisamente del sector privado, si tú sacas de la ecuación esas oportunidades que se están generando, nuestro país viviría una realidad muy distinta a la que nosotros tenemos al día de hoy. Eso primero es cuál es el mapa, cuál es la foto del momento que estamos viviendo. En segundo lugar, yo creo que hay un sector privado mucho más empático, mucho más sensible, mucho más consciente de lo que está pasando allá afuera. No estoy hablando de discursos, estoy hablando de realidades con los ajustes que se han hecho y con la voluntad de seguir produciendo los cambios que se necesitan. Entonces, al final del día, ese es el principal reto, cómo nosotros podemos seguir trabajando, viéndonos en el espejo de lo que está ocurriendo en muchos otros países y que al final del día las condiciones permitan seguir generando empleo en la República César, Dominicana. nos vamos, pero yo creo como que en 30 segundos me pudiera decir sí o no. La narcopolítica en estas elecciones preocupa a ustedes, los empresarios, porque hay como 6 o 7 legisladores vinculados al narcotráfico que están siendo investigados. 10 segundos antes de los 30. Mira, el tema de recursos ilícitos en la actividad política no debe preocupar a los empresarios, debe preocupar al país. Y cada vez que uno ve casos que salen a la luz pública, que reflejan que efectivamente permean con recursos ilícitos la actividad política, todos los dominicanos tenemos que estar preocupados. Para eso, las atribuciones que le confiere la ley a la Junta Central Electoral, al Tribunal Superior Electoral, a la Procuraduría General de la República, deben reforzarse y que los controles que tienen que cumplir los partidos con las declaraciones y los candidatos se produzcan en los tiempos hábiles para nosotros de una forma u otra contrarrestar esta amenaza que es una realidad. Excelente, gracias César por estar aquí con nosotros. Queda pendiente la primicia del extraordinaria informe, conversación. traerla aquí, Sí, sí. Cuando Ese ustedes informe quieran. lo necesitamos para ver cómo está la economía. Así es, gracias César. Gracias a ustedes, un placer siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Despierta RD, retorna mañana. Mantenga la sintonía con Telecentro.